gente? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente después de este feriado del 1 de mayo con un poco de disfonía, pero acá estamos, como corresponde. Me siento un poco como un galán de telenovela con esas voces muy bonitas que tienen ellos. Bueno, no sé para qué el comentario, de todas maneras se nota. Dato muy importante de lo que acaba de suceder, que tiene mucho que ver con la economía, con la macro, pero puede llegar a impactar en la micro. El Banco Central de la República Argentina bajó la tasa de interés por quinta vez desde que asumió el nuevo gobierno y ahora estaría en 50% nominal anual, según la entidad monetaria. Esto empuja hacia la baja la inflación. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede al respecto en los próximos días. Hay mucha información como de costumbre, ¿no? Acá cuando tenés un día, un fin de semana que no estamos al aire, o un día feriado como el de ayer que no estamos al aire, se acumula tanta información. Es una máquina de producir información importantísima la República Argentina. Es decir, la información se produce permanentemente. Ahora, no en el nivel de importancia que tiene, sino que más vale, es información tranqui. Bueno, acá todas las informaciones que se producen en el último tiempo, sobre todo en el último año y pico, son de sumo interés. Y bueno, nosotros no queremos dejar de traérselas, ¿no? El presidente Milei, por sugerencia de la secretaria general de la Presidencia de la Nación, su hermana, el jefe, como ella dice, la Casa Militar, que es la que tiene la custodia de la seguridad del presidente, de todos los presidentes, más algunas otras fuerzas de inteligencia, determinaron que no era bueno que el presidente concurriera en la última edición de la Feria del Libro que se está llevando a cabo en Buenos Aires y que siempre ha concitado una atención fundamental e interés en los argentinos, pero también en gente que ha venido de países limítrofes y a veces hasta un poco más lejos a esta feria, que ha sido siempre sumamente importante por la cantidad de editores y por la cantidad de escritores que a veces también hacen su presencia y su presentación o la presentación de su último libro. Lo malo de todo esto es que ha sido permanentemente politizada, ¿no? O sea, cuando la cultura se politiza, se prostituye. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso va para el teatro, para el cine, para las artes plásticas, para este tipo de cuestiones como la lectura. La cultura en general, porque también cultura es todo, cultura también es el fútbol, ¿no? Pero lo que llaman cultura, esto que el kirchnerismo se apropió, como se apropió de los derechos humanos y de tantas otras cosas, y hasta de este lenguaje tan raro, cuando le enchufan un lenguaje que dicen inclusivo, se apropió también de esto. Y recuerden lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Abeluto, el secretario de Cultura de la Nación, fue nada más ni nada menos que a dar la apertura del libro. Porque, a ver, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, los presidentes de la República, cada vez que hay una exposición de libros o una feria de libros, como en este caso, los presidentes van e inauguran, porque vaya si la lectura, algo que hemos dejado un poco de lado, merced a
a los empellones que le ha producido, digamos, Amazon, por ejemplo, y de alguna manera las nuevas tecnologías, donde vos podés leerte un libro a través de la web, más el encarecimiento de las tintas, el papel en escasez y todo lo demás. Pero convengamos, la industria editorial es eso, es una industria más, como es la industria del turismo, como es la industria metalmecánica, como cualquier otro tipo de industria. Y se produjo un enojo por parte del presidente, muy ideologizado y demasiado evidente, cuando en la apertura de esta nueva feria dio su pequeño discurso. Y capaz que lo podemos escuchar. Martín, ¿lo tenés? Vamos a escucharlo un poquitito, así opinamos sobre esto. No registra la memoria de nuestra feria que el Gobierno Nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Después de una ardua negociación en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la feria, dejando trascender que la orden vino de arriba. Pero esto no es todo. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de la Rural. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata. Bueno, está claro, ¿no? Está claro. Voy a repetir lo que dije los otros días. Esta es una iniciativa que concita a todos los editores nacionales e internacionales. Y ese es un negocio. Aunque los escritores, aun cuando se lo vincule a la lectura y a la cultura, ganan su dinero. Realmente, además, los editores, lo que no cuentan es que la participación de alguien que escribe un libro es apenas de entre un 18 y un 20%. Hay excepciones de los generadores de bestseller que dejan mucho dinero a las editoras, pero digo, este es un negocio. No te regalan el libro al que va. Un libro hoy está entre 18 y 30, 40 mil pesos argentinos. O sea, no es que es gratis. Entonces, ¿qué parte de este discurso inaugural del presidente, precisamente de el libro, de la Fundación Libros, este se llama Baccaro, ¿qué parte no entiende de que este es un negocio privado? ¿Qué parte le molesta de que el Banco Central, de que el Banco Nación no sea un auspiciante? Salgan a buscar otros auspiciantes, salgan a buscarlo al sector privado. ¿Por qué el sector público? ¿Por qué el tipo que vive en Ushuaia, en Salta, yo qué sé, en Neuquén, que no puede viajar para ver la feria del libro, estar allí y recorrerla, tiene que bancar con sus impuestos lo que es una iniciativa de orden privado, por más cultural que sea? Digo,
nadie puede estar en contra de la lectura. Bueno, de hecho, en este programa, menos que en ninguno, hemos propiciado, hemos escrito, hemos hablado hasta el cansancio sobre la necesidad de recuperar el hábito de la lectura. En lo personal, y discúlpenme por lo autorreferencial, a mis hijas de pequeñita, yo en vez de regalarles juguetes, les regalaba libros. Y en la medida en que iban creciendo, libros acorde a su propia capacidad cognitiva y de conocimientos y de captación de las ideas, y sigo propiciándolo y lo hago con los hijos de sus hijos. O sea, digo, uno no está en desacuerdo con eso, pero las cosas hay que decirlas como son. Entonces no se puede, porque no te dieron uno. Es como si nosotros acá de pronto le empezamos a pegar, porque existe esto. Hablamos del periodismo mercenario. Nosotros hemos dado nombre y apellido en este programa del periodismo local y nacional, del periodismo mercenario, y eso parece que estaría bien, y esto está mal. Digo, o esto está bien y aquello está mal. ¿Cómo es la cuestión? Digo, eso por un lado. Y por el otro lado, recordemos lo que decía hace un instante de Abeluto. No solamente Abeluto, Vargas Llosa tuvo que suspender en una oportunidad la presentación de su libro. Estamos hablando de Vargas Llosa, no estamos hablando del chico que vive a la vuelta y escribió un cuentito pequeño. Ya ha dado pruebas en casi una década, o en la última década, y un poco más también. La Feria del Libro se politizó y se la acaparó el kirchnerismo, también hay que decirlo. Porque si no, ¿por qué Abeluto, saben? No lo dejaban hablar en principio, haciendo palmas, después abucheándolo, y no todo, pero una gran parte del auditorium. Él fue solamente a inaugurar la Feria del Libro y hablar bien de la Feria del Libro y hablar bien de la cultura y de la lectura y de los libros y de los escritores, y se pusieron todo de espalda como una forma de rechazo. Eso no se aprende en los libros. Eso no surge de los libros, salvo de aquellos libros que están escritos precisamente para nublar la mente de algunos idiotas que se prestan para esto. Bueno, así las cosas. Entonces el presidente, por consejo y por seguridad, pues es presidente de una nación. Te gusta o no te guste, lo hayas votado o no lo hayas votado, da exactamente lo mismo. Yo he sido y soy crítico de las cosas que hace mal el presidente y aplaudo las que hace bien, como lo hemos hecho con todos los presidentes, porque realmente no tenemos compromiso absolutamente con nadie. Ahora, de ahí para adelante, que se haga de una cuestión, como es lo mismo que pasó con la enorme marcha universitaria propiciada por los jóvenes, y donde fueron de alguna manera prostituirla trato de buscar una palabra suave para no irme por las ramas, para no desbocarme, ese sería el término. Ahí fueron los aprovechadores de siempre, estos que están, digamos, cotizando muy poco ya políticamente, y trataron de le ganaron el escenario a la marcha universitaria. Y lo dijimos acá antes de que lo diga el presidente. Y es más, antes que el presidente diga, decíamos nosotros que el presidente debía expedirse respecto de ese tema, separando la paja del trigo. Una cosa es una causa noble y otra cosa es la prostitución de aquellos que se quieren aprovechar de las causas nobles, como en este caso en particular. Damos vuelta a la página. Yo pensaba hacer un comentario un poco más pequeño sobre esto, pero hay mucho para dar. En definitiva, Milei, que le gusta redoblar la apuesta, seguramente es su hermana la que organizó el tema, pero a instancia de él, va a hacer esa presentación en el Luna Park. Y lo va a hacer prácticamente 10 días antes del famoso Pacto de Mayo, en que se espera a partir de allí generar
consenso y el nacimiento de una patria distinta, de una patria de entendimiento y de crecimiento. Esperemos que no sea nada más que un enunciado. Hay que llenar el Luna Park. Hay que llenarlo. Bueno, allí va a ser la presentación de su libro. Digo, hasta donde sé, es un libro absolutamente técnico, con lo cual más de uno de los que concurran no va a entender un corno de la cuestión, ¿eh? Razón por la cual yo no sé qué va a pasar. Ahora, no sé si la Libertad Avanza tiene la misma capacidad de movilización que tuvieron, por ejemplo, de la CGT para ayer 1 de mayo, arreando con colectivos, con esto, con aquello, al festejo, donde largaron un comunicado, donde miren qué gran capacidad de diálogo tienen los muchachos, ¿no? Anunciando un paro para el día 9 de mayo, un paro general para el día 9 de mayo. Bueno, capaz que lo paran antes, capaz que se presten al diálogo, capaz que se saquen el cuchillo de entre los dientes y empiecen a pensar en favor de los trabajadores, que en definitiva es la fuerza que impulsa a la República Argentina y de la que ellos, la dirigencia gremial, se aprovecha de manera constante, ¿no? Bueno, por eso, por ejemplo, en la reforma laboral que salió con media sanción de diputados y que ahora tendrá que atravesar el Senado, ya vamos a hablar de eso en mi editorial, y bueno, aprobaron el martes en la ley de bases y finalmente quedó reducida la extensión de periodo de prueba, el fondo de cese laboral optativo, a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones de hasta un 8% de las remuneraciones y la derogación de multas por no registración laboral. No es todo lo que se esperaba. Digo, desde el sector privado, a eso me refiero. El sector privado no es enemigo del sector público, entendámoslo, porque ahí sale la vicepresidente, que en realidad es el gran responsable de todo lo que estamos viviendo, por sus presidencias anteriores y por los últimos 4 años donde fue vicepresidente, a decir que esto solamente beneficia al sector privilegiado y a los amigos del poder por los que vino este gobierno y patatín, y entonces aparecen todos los aplaudidores, y me llama la atención en mucha gente que tiene mucha capacidad intelectual, una trayectoria muy importante, bueno, se ve que se le terminó algún curro, porque de pronto también se suman al tema de que están vendiendo la patria. Yo no veo que estén vendiendo la patria. Vender la patria es haber hecho el pacto con Irán, por ejemplo. Eso es vender la patria. Vender la patria es haberle dado 50 años, 50 años con opción a 50 años más, renovar por 50 años más, sin ninguna contraprestación económica a China, un predio en Neuquén, donde instalaron. Saben que en China no existe nada privado, entonces esto depende de las Fuerzas Armadas chinas, un observatorio espacial, entre comillas, que en realidad no tiene un solo argentino adentro, y donde ha hecho un convenio solamente para que el 10% de las horas del día, y esto es en la madrugada, se lo puedan prestar un rato al CONICET ¿para que haga qué? ¿Qué puede hacer? En 2 horas 40 diarias, nada. Bien. Entonces, también fue borrado del texto del artículo que establecía penas de 6 a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de las pujas salariales o laborales, y la limpieza de puntos más controvertido desde la mirada de los gremios se dio a pedido del diputado Miguel Ángel Pichetto, como el haber sacado la contribución esta no voluntaria
sino obligatoria, seas o no afiliado al gremio que pertenece, de una cuota sindical para mantener realmente las economías de los gordos, de los dirigentes que manejan precisamente estas mafias que manejan a todo el mundo y lo van llevando de la nariz. Yo creo que se están avivando. Yo creo que los trabajadores se están dando cuenta que ellos siguen siendo pobres y los tipos siguen siendo ricos. Y ellos saben también que hay alguna buena intención por parte de este gobierno, porque se están destapando un montón de ollas y sale un olor pétrido realmente importante, y se están dando cuenta que están bastante ligadas estas mafias sindicales a algunas de estas cuestiones, como aquellos movimientos sociales, entre comillas. Bueno, lo cierto es que en general convocaron un paro para el 9 de mayo, la Central Obrera, y el que más propicia este tema es precisamente Pablito Moyano, al que le gusta atravesar camiones frente a las empresas que no le quieren dar una cometa extra. Entonces, o me das la cometa, y hay testimonio de esto, están en la justicia. Hay videos filmados de esto. No estoy diciendo cualquier cosa. Estoy basándome en hechos. Estas mafias lograron desarticular la ley. ¿Por qué Pichetto se prestó a esto? Porque Pichetto se dio cuenta que si dejaban esto, por la presión que ejercen precisamente los gordos de la CGT y las mafias que integran la CGT, algunos iban a pudrir de alguna manera la ley de bases. Esta no iba a pasar, o si pasaba, la iban a tirar en el Senado, la iban a voltear en el Senado, iba a tener que volver a diputados y otra vez vuelva al rollo. Entonces, viejo zorro Pichetto fue el que levantó la bandera y decía, bueno, saquemos todo esto que molesta a los muchachos y vamos por lo menos por lo mínimo. Y lo mínimo aún sigue siendo importante para las pymes fundamentalmente, porque cuando habla que las grandes corporaciones, deje de mentir, señora. Me refiero a usted, señora Cristina Fernández de Kirchner. Los grandes creadores de empleo y las grandes víctimas de estas indemnizaciones que había que pagar a un tipo, te gustara o no te gustara, o que tuviera un problema con la RT, fundía a las pymes, no a las grandes corporaciones, que tienen resto, que pueden manejar todos estos temas. ¿Y quiénes son los generadores de gran empleo en la República Argentina? Las pymes. Las empresas pequeñas y medianas, esas son las que captan empleo. Y por lo tanto, si se les saca un poco el pie de la cabeza, seguramente los que tengan personal en negro lo pasarán a blanco, porque se vive más tranquilo. Y además ya podrán tener utilidades y no fundirse cuando un empleado, por alguna cuestión donde hay caranchos del derecho, que dicen, aludita a cual cosa, total, mirá, la ganamos, porque ¿qué prima? Prima la teoría de en duda, ante la duda, y el operario, indubida pro operaris, dicen en latín, ¿no? Ante la duda, el operario es el que tiene la razón, porque se considera que es el más débil. Miren si es el más débil. Miren los representantes que cruzan camiones en el medio de la fábrica. Bueno, lo cierto es que hicieron un acto que siempre es importante. Masivo, no. Importante fue. Porque importante también era la hilera de colectivos que había, como de costumbre, en una y otra mano de la avenida 9 de Julio, de los alrededores y todo lo más, pues si no lo arrían, hicieron un acto corto, porque además era feriado. Y los muchachos querían disfrutar del feriado, no querían escucharlo, estos gansos que creen ya poco. ¿Y después qué? Y después vinieron los zurdos, que están siempre. La izquierda revoltosa de la República Argentina, que todavía no se dio cuenta que el verso que ellos esgrimen ya murió en el mundo. Ya hay un mundo distinto. Y entonces, ¿qué fueron?
fueron marchando con la bandera palestina. Nosotros tenemos una realidad del 50%, 60% de pobreza en la República Argentina. Y los tipos van y marchan por la bandera palestina. Iban camino a hacer despelote frente a la embajada de Israel, lo que obviamente las fuerzas de seguridad impidieron. Pero era un grupúsculo. ¿Con quién? Con Miriam Bregman a la cabeza, diputada nacional. Yo me pregunto, ¿no está violando normas? ¿No está, y basándose en qué? ¿En que tiene fueros? Digo, no va a haber nadie en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Disciplina, no sé cómo se llama, de juicio político, que le diga, vení, o pará con esta historia, o te vamos a tener que suspender, o te vamos a tener que quitar el privilegio de tener los fueros y la banca para hacer lo que se te antoje en contra de la República Argentina. Porque todas esas son imágenes que andan por el mundo. Y después los inversores dicen, ¿y acá vamos a ir? ¿A esto vamos a ir? ¿Ahí nos vamos a instalar? Vuelvo a repetir lo que tantas veces dijimos. La Argentina tiene mucha riqueza, pero está ahí enterrada. Para sacarla necesitamos capitales. Y para tener capitales tenemos que dar previsibilidad económica, jurídica, laboral. No puede ser, tenemos un mal ejemplo que nos está costando mucha guita lamentablemente, el de Repsol. Un día se le ocurre al gobierno, porque sí, ¡pac!, estatizamos lo que antes habíamos privatizado. Repsol hizo un pingüe negocio, porque no invirtió un mango, se llevó 12.000 millones de dólares entre efectivo, letras más abogados, y después viene la del resto de los accionistas con 16.100 millones de dólares en un juicio que ya perdimos. Lo perdimos nosotros, y ahí hay que aplaudir a Cristina y hay que aplaudir a Kicillof. Entonces basta de mentira. Basta, no tienen autoridad moral para referirse a esto. Traten de hacer, sobre todo el gobernador Kicillof, que tiene una función ejecutiva en una provincia que es la provincia más grande de la República Argentina, por su capacidad demográfica, por su capacidad económica, que se dedique a gobernar, a hacer el bien en nombre de la política que no ejerció. Claro, no creo que esté capacitado para eso. Bueno, no lo demostró siendo ministro de Economía verdaderamente. La ley de bases va a pasar al Senado. Yo voy a hablar de eso en mi editorial. Pero me causaba mucha gracia que el secretario general de SUTEBA y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Buenos Aires, el impresentable Roberto Baradel, rechazara ayer, en el Día del Trabajador, cosa que él nunca hizo, nunca agarró una pala, la aprobación de la ley de bases al considerar que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados fue vergonzoso. ¿Cuál es la autoridad intelectual y moral que tiene este tipo? Que priva y toma de rehenes cuando los gobiernos no son de su palo político, o sea, del kirchnerismo, toma de rehenes a los padres y a los alumnos, haciendo huelga, pero haciendo huelgas so pena de aquellos maestros que sí quieren de alguna manera ir a dar clases, que entienden cómo es la situación de padres y alumnos, so pena de castigarlo. Entonces los patobicas, se los pone en la puerta de cada colegio para que esto no suceda. Y a él le da vergüenza la ley de bases. Dice, quieren legalizar la entrega, está, ve el discursito, quieren legalizar la entrega, aunque sea institucional y aunque quiten derechos a los trabajadores. El 1 de mayo es un día de lucha. Basta la palabra lucha, sáquenla de lado. Reemplácenla por la palabra encuentro, reemplácenla por la palabra edificar, construir, avanzar, patriotismo. Miren cuántas palabras pueden haber para dejar de lado definitivamente la palabra lucha. Y muy caro para sentimientos del movimiento obrero. Caro para el sentimiento del movimiento obrero, si el movimiento obrero fue
¿O no se acuerdan de Rucci, de Bandor, por ejemplo? ¿No fue el movimiento obrero el que propició esto? Esos asesinatos vía los montoneros, que eran los buenos chicos jóvenes idealistas. Dice, si esto no le alcanza, dijo Baradel, hablando de sus mártires y héroes, vamos a ir con la resistencia al 9 de mayo, un paro general de actividades en todo el país. Eso te cuesta guita a vos y a mí, no a Baradel. Baradel recauda, como todo el resto de los gordos recaudan. Ellos están bien. Ellos viven en fastuosas mansiones. Ellos se movilizan en autos blindados con vidrios polarizados, último modelo, de alta gama. Vos seguís tratando de ver cómo llegás a fin de mes, porque no les importa esto, no les importás. Esa es la razón. Si les importara, vos estarías ganando un sueldo acorde a tus capacidades, como ha sido alguna vez, lejana vez, en la República Argentina y como es en los países vecinos. O sea que expulsemos definitivamente a todo este chanterío de una vez para siempre, porque lo único que hacen es daño. Ahora, no es daño a Milei, no estamos defendiendo desde este lugar la posición de Milei, estamos defendiendo la posición de la patria, estamos defendiendo la posición de un gobierno que no es el dueño de la patria. Los dueños de la patria somos nosotros, el pueblo. El gobierno este, como el anterior, como todos los anteriores y como los que vendrán, solamente son administradores a los que nosotros, el pueblo, le damos una licencia, no un cheque en blanco, para que administren conforme las ideas que ellos nos dijeron que pueden servir para hacer de la Argentina la patria grande que queremos que sea definitivamente. Lo cierto es que yo creo que ya no hay más lugar para este tipo de cuestiones. Yo creo que les duele la pérdida total y absoluta de privilegios. Eso es lo que les preocupa. Y lo que más les preocupa es que no tienen liderazgo. Porque la señora Cristina puede tener quizás, algunos dicen 20, 25, yo creo que un 30, que su 30% nunca lo bajó, que lo sigue teniendo, porque todavía siguen siendo cautivos, creyendo que ella puede volver, teniendo, después de tantos años obviamente, teniendo en cuenta que pueden perder más privilegio de lo que están perdiendo ahora. Pero yo creo que eso no va a pasar. Porque hay un pueblo que, a pesar de las medidas que está tomando este gobierno y a pesar del enorme sacrificio que estamos haciendo absolutamente todos, los más vulnerables, más castigados, y una clase media que desapareció en la República Argentina, estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero, todavía le están al menos dando una posibilidad, le están dando un crédito, una credibilidad. Se agotan los tiempos, habrá que ver qué pasa en el futuro. Pero hay medidas que en la macro apuntan hacia un lugar. Estamos viendo cuál es el destino. No es como te quieren vender, no es como dijo en su clase magistral, entre comillas, Cristina Fernández de Kirchner aquel sábado en Quilmes. No estamos vendiendo ninguna Argentina, no se está privilegiando a nadie, no se está privilegiando a sus amigos, los prebendarios de la Cámara Argentina de la Construcción, tal como lo declarara Wagner en su oportunidad, en su condición de presidente de la Cámara de aquel entonces, diciendo, repartíamos, miren, más cartelización que esto, imposible. Y en la misma cartelización que ahora se enfrenta con el gobierno, que es la de las prepagas de las que vamos a hablar, porque Caputo hoy prometió que iba
a dar precisamente una especie de tabla, de forma, porque nadie entiende muy bien. Lo único que puedo decirle al respecto es sencillo. OSDE, que yo mismo en esto fui víctima de su gran mentira o su gran trapisonda, OSDE en particular factura mes vencido, vale decir, ahora en mayo vas a pagar abril. Y dice que descuenta el 20%, pero tras haber aumentado el 9 de abril, antes de la disposición esta. Como facturan a mediado de mes más o menos, lo que va a vencer al otro mes, mediado de mes más o menos, entonces le cargó el 9 y le descargó el 20. Con lo cual, en definitiva, en términos netos, apenas descontó con relación a la cuota que pagaste el mes pasado un 9,6%. Nada más que eso. Una picardía empresaria de lo que dijimos siempre, lo nuestro es cultural. Empresas chantas, sindicalistas chantas, y nosotros también, el pueblo, somos chanta. Porque si nos viene bien la mano, aplaudimos. Cuando toca nuestro bolsillo ya nos damos vuelta. Esa es la realidad. Quiero ir a mi editorial de hoy, si mis cuerdas vocales me lo permiten, yo creo que sí. Aquí estamos para pelearla. Miren, mi editorial de hoy, yo dije que hay que atravesar el fantasma del Senado y por eso le puse el fantasma del Senado. Los senadores de la oposición, al menos para capitalizar sus acciones políticas, y yo diría más bien personales, van a agitar sábanas para que se vean fantasmas. Y eso lo van a hacer durante la gran parte de la sesión para el tratamiento de la ley bases, que ya cuenta con media sanción en diputados. Habrá seguramente una ardua tarea por parte de los negociadores oficialistas con los presidentes de bloque, opositores en el Senado, para evitar que esto ocurra y que la cosa no se desmadre. Con los gobernadores ya está todo cerrado, pero esto es política, y al peor estilo argentino para colmo, porque es política sin códigos. En cuanto a las bases, como se sabe, la ley de bases, ¿no?, aprobaron el paquete fiscal y crecen expectativas ahora sobre el Senado. Buscarán dictaminar la semana que viene y sesionar el día 12, pero ponen todas las fichas en que no surja ninguna modificación para que no vuelva a diputados, porque una mínima modificación haría que la ley vuelva a diputado. Con ese. Tras el triunfo legislativo de la ley base, la Cámara Baja también dio luz verde para el tan esperado paquete fiscal y ya está todo listo para ingresar al Senado. El plan es que la semana que viene se dictaminen los proyectos y la otra se sesione, pero los legisladores oficialistas temen que vaya a aprobarse sin ninguna modificación. En caso de haberlas, insisto, tendría que volver a tratarse en diputados y se empantanaría el objeto principal del Pacto de Mayo, porque ya estamos, aunque parezca mentira, ya estamos llegando prácticamente a la mitad del año. Bueno, se pasaron 30 horas de sesión, una cosa que ya dijimos, una locura en el único lugar del mundo en que pasa. Pero justamente nosotros creíamos que iban a terminar el martes por la noche o madrugada del miércoles. Nos equivocamos. A las 17 horas 21 minutos el martes se dio por terminada la maratónica jornada legislativa. Y finalmente, el capítulo fiscal, como todos ustedes ya saben, se aprobó con 140 votos afirmativos y 103 negativos, con 6 abstenciones. La votación en particular fue por título.
en vez de capítulo. Lo habíamos anticipado nosotros precisamente el viernes de la semana pasada. Y algún comentario hicimos también el lunes antes del comienzo de la sesión. Y de alguna manera entonces el proyecto fue escalando sin tanta discusión. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que ahí estamos viendo en pantalla, lo vieron todo con atención desde los palcos, ¿no? Junto al vicejefe de gabinete, José Rolandi, que fue uno de los actores fundamentales de todo acuerdo. Él se encargó de orquestar las negociaciones con los bloques estas últimas semanas. Y también se sumó Eduardo Lule Menem, asesor, que este mes se puso codo a codo con Francos para tejer acuerdos con las provincias. Ahora todo depende del Senado. Francos no quiso dar mayores definiciones sobre expectativas para el Senado. Sí, en cambio, ponderó el comportamiento excelente de los diputados oficialistas y opositores, mientras los legisladores tienen opiniones divididas. No tanto por los temas que se creen consensuados por los gobernadores o con los gobernadores, sino por los números, que ya se mostraron desfavorables cuando rechazaron el NU 70/23 con 42 votos negativos a 30 votos positivos. Sobre la reincorporación del capítulo sobre tabaco, para el señor del tabaco, como le llama Milei, consideran que las provincias del norte van a apoyar ese punto, puesto que la actividad productiva y de comercio de cigarrillos genera regalías para los propios gobernadores del norte. El salteño Gustavo Sáenz y las 10 provincias del norte, la semana pasada, ya habían pedido la reincorporación del impuesto. Y lo hicieron a esto en el marco de la 50ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande argentino. Y por otra parte, siempre algunos sostienen que ganancia podría ser revisado. Los libertarios confían en que el paquete fiscal está asegurado. Este proyecto es para los gobernadores y el hecho de haberlo retirado del tratamiento original de bases fue la que provocó el conflicto en primer lugar. Además, consideraron que hubo un cambio de paradigma sobre trabar las medidas de la nueva gestión, sumado al cansancio generalizado alrededor de otros proyectos. Unión por la Patria, por ejemplo, cuenta con una primera minoría de 33 legisladores y son 5 los gobernadores provinciales que se sabe darán negativa a este proyecto. Lo voy a nombrar porque es necesario decirlo, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla. Axel Kicillof, el otro impresentable, el formoseño Gildo Infran, el riojano Ricardo Quintela, a quien el Poder Judicial Nacional, o sea, la Suprema Corte de Justicia, le rechazó el amparo que había presentado. Está el fueguino Gustavo Melella también y Sergio Silioto de La Pampa. Esto no se sabe qué pasará con los legisladores, ¿no? Ahora, yo acá quiero hacer una aclaración. Los legisladores, los senadores particularmente, representan a las provincias y a los intereses de las provincias y por ende de los habitantes de las provincias.
Lo dije 3 veces para que se entienda claro. No a los intereses de los gobernadores, sino de las provincias. Entonces quiero saber con qué cara pueden volver a cada una de sus provincias si llegan realmente a votar en función de intereses espurios. Miren, en búsqueda de repetir una verticalidad con los bloques afines como pasó en diputados, razón por la cual el resultado de base fue completamente distinto a lo que pasó el mes de febrero, ahora el oficialismo le queda hacerse de la misma estrategia, pero en el Senado, donde cuenta con solo 7 legisladores de La Libertad Avanza. Bueno, Karina Milei ya se puso manos a la obra y en medio de la sesión en diputados cortó para ir a almorzar con la vicepresidente Victoria Villarruel, quien es la que tiene que manejar ahora esa situación. El dictamen será la semana que viene y por reglamento del Senado. Entonces se deben esperar, conforme ese reglamento, 7 días desde entonces para poder sesionar, por lo que se espera que ingrese al recinto la semana del 12 de mayo. Seguramente va a ser clave qué comisiones decidirá convocar para dictaminar, ya que como los números son distintos en el Senado, no es seguro que la presidan miembros del oficialismo, como sí sucedió en diputados, donde parece que han sido un poco más generosos. En cuanto al paquete fiscal, que también es de mucho interés, la sesión puso a prueba los consensos generados en los últimos 5 meses y pasó con honores el proyecto fiscal así como bases y no sufrieron cambios. En la víspera habría trascendido una posible objeción sobre el tributo de ganancias, pero bueno, no fue así y el piso quedó tal como estaba: 1.800.000 para los solteros y 2.200.000 de pesos siempre para casados con 2 hijos. La actualización quedó además por semestre, a excepción de este año que va a ser trimestral desde septiembre. Sí hubo una alteración que se volvió en el recinto con respecto a al monotributo y se resolvió allí, sobre tablas, digamos, el proyecto, porque un aumento de la facturación y de la cuota mensual con un techo de 68 millones anuales. Se trata de un aumento de entre 200 y 300%, dependiendo de cada una de las categorías. Los reclamos en realidad empezaron a surgir recién sobre la eliminación del monotributo social y se resolvió dar 90 días desde la vigencia del proyecto para presentar una alternativa para reemplazar esa categoría. Sobre blanqueo, fuertemente reclamado por la oposición, ahí donde dijeron que para favorecer a los amigos. Bueno, la historia es que los diputados aprobaron que se puedan declarar hasta $100.000 sin costo. Se había hablado de 200.000 en principio y bueno, cortaron por la mitad. El Ejecutivo tuvo que ceder. Los montos superiores tendrán alícuotas desde un 5% superiores a ese blanqueo de $100.000 y al 15% también, dependiendo del monto y del momento en que lo ingresen. Por otra parte, amigos, se subió el mínimo no imponible para bienes personales, elevándose alevosamente de 11 millones a 100 millones. La deducción por vivienda familiar, asimismo, va a pasar de 56 millones a 350 millones. Es cierto que tendría que haber una actualización conforme la inflación, conforme la
desvalorización de nuestra moneda en su momento, que fue un hecho progresivo. Hay una distorsión entre la realidad de los avalúos fiscales y esta imposición. Ahora, el Senado deberá de alguna manera ver si la ley de bases, que no celebró el gobierno con bombos y platillos, y me parece bien, en primer lugar no tendría por qué hacerlo, porque el objetivo inicial no estuvo en juego. O sea, hubo que cambiar un montón de cosas, que sacar un montón de otras, que reducir un montón, por lo menos de las cuestiones más importantes. Pero también dicho por el por el ministro del Interior, que es paso a paso. También lo dijo el ministro de Justicia, Cunio Libarona. Es paso a paso, no se pudo todo junto. Pero no se olvidaron de que se necesita complementar una serie de medidas para poder reactivar la economía, porque aquí lo que está en juego, el equilibrio fiscal se logró, el control de alguna manera de la escalada del dólar se controló. El cepo aún no se puede levantar. Y el cepo es sinónimo de reactivación económica, sin duda. Ahora el Fondo Monetario Internacional todavía está cómodo con que no se le levante el cepo. Algunos hablan de una necesidad de 5.000 millones de dólares para empezar a levantarlos. Otros hablan de cifras notablemente mayores a esa. De cualquier manera, yo creo que todas las medidas que son innovadoras, por decirlo de alguna manera, o nuevas, o que quiten de algún modo beneficios, estaba buscando una palabra suave, beneficios a aquellos que hasta ahora han usufructuado del Estado todo lo que pudieran, mamando de la teta del Estado de manera permanente en materia de puestos de trabajo, en materia de privilegios fiscales, etcétera, como el caso del tabaco que estábamos viendo recién, como el caso, recuerden ustedes, de la nafta. Me van a decir, pero te fuiste para atrás. No. De hoy Sociedad Anónima, ¿se acuerdan? De el amigo Cristóbal López, que no es que evadió impuestos, se quedó con lo que debía retener de impuesto a los combustibles y tributarlo al Estado, o pasárselo después, dinero del Estado, dinero de la AFIP. Bueno, no lo hizo. No lo hizo, y eso era, en su momento, sin inflación, sin actualización, sin llevar el dólar de aquel momento al de hoy. Hoy sería 30, 40 mil millones de dólares. En aquel momento eran 8 a 10 mil millones de pesos que él había dejado de darle al Estado, que corresponden al Estado. Porque vuelvo a repetir, el impuesto a los combustibles, más allá de la piolada que se mandaron algunas intendencias de la provincia de Buenos Aires, donde cobran un impuesto al combustible, sobre el impuesto al combustible, un impuesto más de un 3, algunos, o el 4, otros, que se los cobran los estacioneros. El impuesto a los combustibles nacional, otrora era para hacer caminos, para dárselo vías, las distintas vialidades provinciales y vialidad nacional, para obras de infraestructura que permitieran sacar la producción hacia los puertos y poder exportar. Bueno, eso después se desdibujó total y absolutamente en gobiernos populistas, porque mango de donde se pudieran agarrar, ahí echaban manos, no te quepa ninguna duda. Así que bueno, veremos qué es lo que va a pasar en el Senado ahora. Mucho de lo que pasa en el Senado, por eso hablo yo de los fantasmas del Senado,
mucho, miren, allá hay, por ejemplo, una senadora, la de Catamarca o por Catamarca, aquella que puso 8 familiares directos de asesores, ¿se acuerdan? Y que le dijeron, no, pará, vos tenés derecho, pero es una desprolijidad. Bueno, la sacaron. Resulta que la legisladora de Catamarca dijo, yo voy a votar en contra. Ya hay un voto cantado ahí. En contra de la aprobación de esta ley de bases y la ley tributaria. Para darle una carta al gobierno para que empiece realmente a hacer todo aquello que prometió en campaña. Ahora bien, a partir de ese momento es donde vamos a ver las cartas en serio que el gobierno va a utilizar y cómo las va a utilizar para que impacte favorablemente en nosotros, en los argentinos. Entonces, hoy el gobierno nacional está preocupado por frenar las tasas municipales a la nafta. Y esa que dispusieron per se nomás y todo eso, ¿qué genera? Impacto sobre los precios, sobre cada uno, en este caso de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ustedes ya ven como de alguna manera el gran problema de todos quienes gobiernan en cualquiera de los estadios del país, municipios, provincia, nación, siempre el tema fundamental es la caja. Nunca sos vos.